Sí, presidenta, el siguiente expositor es el doctor Alejandro Fargosi. El doctor Alejandro Fargosi es abogado, egresado con diploma de honor de la Facultad de Derecho de la UBA, consejero de la Magistratura de la Nación 2010-2014, elegido por los abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Publicó decenas de notas, dictó centenas de conferencias sobre temas jurídicos. En su actividad profesional en el ámbito privado es socio del estudio Ollanarte Fargosi. Bienvenido, doctor Fargosi. Adelante, doctor, por favor. Lo escuchamos. Ya me desmuteo. Muchas gracias a todos. Saludo a la presidenta, a toda la comisión y agradezco el honor que implica poder exponer en la discusión, en el análisis de esta ley. Evidentemente es un tema complejo, no quiero caer en lugares comunes. Además de hacer mío todo lo que ha dicho el doctor Gargarella, quería remarcar que en definitiva acá lo que está en juego en distintos niveles de importancia es, por un lado, la libertad para la que existe la Constitución, que en definitiva es la gran tutelar de nuestra libertad y de nuestra salud física, y por el otro lado, las autonomías provinciales. En ese aspecto, creo que es importante dejar de lado para otra etapa del diálogo, para quienes estén a cargo, el pulimento de determinados efectos de técnica legislativa, idiomática, incluso de redacción que tiene el proyecto. Esas son cosas que pasan, es humano, cosas tan urgentes como esta, pero no deja de llamarme la atención y no quiero dejar de remarcarlo, que además de las obligaciones que tenemos los ciudadanos y los sacrificios que tenemos que hacer, tanto desde el punto de vista de nuestra libertad física como dentro del ámbito de nuestra economía, no nos olvidemos que buena parte del país vemos reducidos o desaparecidos nuestros ingresos, y otra parte que no, que sigue ganando exactamente lo mismo. Eso no es secundario, pero más allá de eso, me llama la atención la parte que remarcaba de alguna manera el doctor Debag, la parte de vacunación y testeos. No se dice palabra sobre esto, no se dice ninguna especificidad con respecto a las obligaciones del gobierno nacional, que es el que administra el país por el artículo 99, ni tampoco, y esto es clave, la concentración de gastos en temas de salud pública, eliminando o suspendiendo para tiempos mejores el dispendio en otras actividades que podrán ser muy interesantes, pero no son urgentes, sobre todo con un país que está siendo mantenido o aumentado en su presión fiscal. Y por otro lado, la igualación de esfuerzos. Esto es importantísimo. No es posible que los grandes esfuerzos se hayan puesto en cabeza de algunas personas y otras permanezcan con su vida inalterada y, es más, hasta beneficiada en la medida en que no tienen que trabajar. Esto es clave, creo que debiera ser materia del proyecto y será cuestión de analizarlo. Hecha esa aclaración, me preocupa sobremanera el menoscabo de una garantía que es la garantía penal. La referencia del artículo 28 del proyecto de ley al artículo 205 del Código Penal pareciera que puede estar creando, da para discutir, que puede estar creando figuras penales, sobre todo con las enumeraciones puntuales que se hacen de una cantidad de conductas que van desde los viajes de jubilados hasta la forma o la frecuencia de lavarse las manos. Esto no es secundario y no puede quedar librado al control y a la eventual persecución penal. Esto es clave aclararlo, no puede quedar en esos términos. De la misma manera, estoy convencido que la referencia que hace la Constitución al tema cuidado de la salud no pertenece al ámbito, por lo menos primario, de la jurisdicción federal, ya que el artículo 42, que es el único que se refiere explícitamente a la salud, alude a las autoridades sin mayores especificaciones y las atribuciones del Congreso en ese aspecto no pueden ser ampliadas, ni siquiera del Congreso, no ya por supuesto los del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual la existencia de emergencias requiere este tipo de leyes, pero siempre respetando las autonomías provinciales que no parecen estar respetadas en los artículos 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13 y 14 al menos. Así como tampoco parece respetarse la veda absolutamente tajante a la atribución de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, que contiene el artículo 29 de la Constitución, no parece estar limitada en los artículos 3, 6, 7, 15, 19, 21, 22, 29, 32 y 33, de manera directa o indirecta. ¿Por qué? Porque más allá de la enumeración detalladísima que hace la ley de determinado tipo de conductas prohibidas, siempre sobre el eje de lo que se nos prohíbe a los individuos, ¿no?
Más allá de eso, lo cierto es que el Poder Ejecutivo puede cambiarlo, reduciéndolo y ampliándolo con total libertad, más allá de las referencias a la prudencia y a la consulta y a todo lo demás. El que tiene el poder para cambiar esto es el Poder Ejecutivo, con lo cual me parece que colisiona con el 29, y no solamente tiene el poder de cambiarlo, sino que además tiene el poder de prorrogarlo. Con lo cual, las reiteradas referencias a los 21 días terminan siendo básicamente una declaración de esperanza más que de concreción, porque el Poder Ejecutivo lo puede cambiar. Esto no me parece que coincida con las pautas que establece la Constitución en tutela de nosotros los administrados. De la misma forma, creo que las atribuciones que en algunos aspectos se otorgan incluso a las propias provincias, en lo que les queda de atribuciones, incluso pueden superar las atribuciones que tiene el propio Congreso, por esto de las facultades federales y las facultades locales. Es un tema que aparece desde mi punto de vista en los artículos 18, 19, 20 y 23. Sin perjuicio de lo cual, agrego otro factor, no sé cómo estoy con tiempo, agrego otro factor, y es que no estamos hablando solamente de los derechos y libertades para los cuales la Constitución existe, sino también de los derechos de los que no tienen una situación de fortaleza igual a la media de ciudadanos. Me refiero a los que son enfermos, a los que tienen debilidades o minusvalías, a los ancianos y a los niños que ni siquiera han votado. Con lo cual, la tutela de sus derechos, como tiene dicho la Corte en reiteradas oportunidades, debe ser hecha con un rigor más profundo, digamos así. Me preocupa mucho el hecho de que no partamos del criterio de eficiencia como diferenciado de eficacia. ¿Por qué? Porque la eventual referencia a que la justicia puede controlar los eventuales excesos o lo que fuere, es algo a lo que estamos muy habituados los abogados y la gente que tiene vinculación con la política, pero que para el ciudadano común se cuesta arriba, entre otras cosas, porque tiene que pagarle al abogado que lo defienda, y esto muchas veces se le convierte en imposible. Tendríamos que tratar de hacer una legislación que no solamente tutele a todos los involucrados, empezando por los individuos, no empezando por el Estado, que va a seguir existiendo, sino también que tutele suficientemente la conveniencia de evitar convertir todo en una cuestión litigiosa o sometida a la decisión judicial. En fin, pido disculpas por la rapidez, pero sé que tienen derecho a hablar todos los que están presentes, con lo cual no quiero hablar más yo. Gracias. Muchas gracias, doctor Fargossi.